Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Sofía. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes, Milton. Gusto saludarte. Evelyn. ¿Qué tardes, licenciado? ¿Cómo está? Hola, Ian Alejandro. ¿Cómo te va? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Pablo Josué. Amanda, Flor de María, Daniela, Lourdes, Juan Agustín. Me da mucho gusto que estén conectándose. Yulisa, Rogelio, Susan, Karina, buenas tardes. Ashley de la Cruz, Carlos Humberto, Lely Minches, buenas tardes. Adriana, Mauricio José, qué gusto me da saludarlos. Pablo Roberto Yucuté, buenas tardes. Evelyn López, buenas tardes. Génesis, Cindy, buenas tardes. Muy bien. Shirley Marian, buenas tardes. Me da mucho gusto que ya tengamos a más de un centenar de compañeros. Jacqueline, Adriana, buenas tardes. Qué gusto me da saludarlos. Vamos a ver dónde tengo mi hojita con... Bueno, por ahí debe de estar. Pero qué bueno que ya estamos conectados. Bien, después de ese respiro que tuvieron miércoles y jueves, Joana, Fabiola, buenas tardes. Bien, gracias a Dios, estamos bien. Aquí contentos de verlos, estar conectados con ustedes y continuar por lo menos en nuestro curso. No perdimos clase y eso es bueno. Seguimos siempre dentro de nuestra ruta trazada, así es de que qué alegre. Bueno, ya en algunas facultades el evento electoral concluyó el día de ayer. Espero que la mayoría haya participado, porque es un evento que se da cada 4 años y es parte de ser tan carlistas de cómo es que se juega, ¿verdad? Jennifer Guadalupe, buenas tardes. ¿Cómo es que se realizan las elecciones? Y ahora, pues, si nos vamos a los estatutos y a la ley orgánica de la USAC, pues vamos a comprender un poquito más que las elecciones son inclusive hasta más complicadas que para elegir diputados. Hola, Sandrita. Buenas tardes, más complicada que para elegir presidente, vicepresidente y diputados, si se dieron cuenta. ¿Ya? Porque la elección es en forma indirecta. Lo que se elige son cuerpos electorales, al estilo de cómo se elige presidente en los Estados Unidos. Ese es el sistema que se utiliza, pues, ¿ya? Bien. Vamos entonces a darles la más cordial bienvenida. Me alegra que ya estén conectados por lo menos el 50%. Lamento los que por razones X, Y o Z no puedan conectarse, porque no es lo mismo recibir una clase grabada, porque hay algunas dudas. A veces uno cree que está tratando de explicar bien. Me dio mucho gusto el día miércoles conocer a varios de ustedes que estaban ejerciendo el sufragio, y algunos inclusive se quisieron tomar la fotografía ahí para que los demás compañeros del grupo de WhatsApp dijeran que efectivamente nos habíamos saludado. Así es de que, bueno, continuamos con nuestro contenido. Hoy nuestro tema serán, siempre el gran tema es la defensa de la Constitución, el subtema, la protección de la Constitución, y el tema del subtema,
Buenas tardes, Lucía Fernanda. El inciso del subtema sería controles políticos. Ya terminamos los controles políticos, ya no hay nada que hablar de los controles políticos. Hablamos de la división de... Buenas tardes, Denis Valdemar. De la división de poderes, y hablamos de los controles intraórganos e interórganos. Ejemplificamos. Hoy, siempre siguiendo en el tema de la protección de la Constitución, nos vamos a los instrumentos de carácter económico, que también, como ustedes se van a dar cuenta, están regulados acá en la Constitución y en las leyes orgánicas correspondientes, y que la finalidad de esos instrumentos de carácter económico, que son instrumentos protectores de la Constitución, es invitar, llamar al orden a nuestros gobernantes para que estos se sometan a los lineamientos establecidos en la Constitución y que no se crean superiores a la misma. De esa cuenta, los instrumentos económicos, que son los que vamos a ver el día de hoy, se establecen dentro de nuestra Constitución, se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales. Voy a repetirlo por si quisieran ustedes anotarlo, que me parece que es importante que lo tengan presente. Aunque claramente en su página 18 y 19, en su página 18 y 19 de su comprobación de lectura, en la literal B, dice económicos y hacendarios en negrillas. Y dice, otros instrumentos protectores se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales. Ese primer párrafo, yo les pediría a ustedes que en su cuadernito de anotaciones lo tuvieran presente, porque eso les va a permitir ubicar automáticamente a qué instrumentos de carácter económicos se refiere la Constitución. Voy a repetírselos entonces por si quieren anotarlos. Otros instrumentos protectores, estamos hablando de la protección constitucional. Otros instrumentos protectores se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales. Otros instrumentos protectores se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales. Tomemos nuestra Constitución y tomemos nuestro resaltador y busquemos el artículo 170 de la Constitución, que nos estamos refiriendo a la normativa del Congreso de la República. Artículo 170, donde dice atribuciones específicas. Son atribuciones específicas del Congreso.
Y literal subrayenlo. Elaborar y aprobar su presupuesto para ser incluido en el del Estado. Es decir, que la obligación del Congreso del Estado como un organismo más del Estado comienza con proyectar, con estimar el presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal. Es decir, si estamos ahorita en marzo, pues todas las unidades, la unidad de presupuesto del Congreso de la República, todas las unidades del gobierno central y de las entidades descentralizadas y autónomas tienen una unidad de presupuesto. Y esa unidad de presupuesto se encarga desde el principio de enero de girar los atentos recordatorios a los distintos departamentos, direcciones y que conforman toda esa unidad, todo el organismo, para que vayan preparando la estimación de la proyección del presupuesto que va a intentarse proyectarse en el siguiente ejercicio fiscal. Es decir, el de ahorita, de 1 de enero al 31 de diciembre, ese es el que se está ejecutando. Ya todos los organismos del Estado, todas las unidades descentralizadas y todas aquellas instituciones que reciben fondos del Estado ya están ejecutando su presupuesto que el año pasado lo presentaron para ser aprobado por el Congreso. Entonces, este año, pues desde enero, la unidad del presupuesto de cada organismo del Estado y de cada ministerio y de cada institución descentralizada, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Universidad de San Carlos de Guatemala, Banco de Guatemala, Superintendencia de... Todos tienen una oficina, un departamento que se llama Departamento de Presupuesto o Unidad de Presupuesto. Y desde enero se giran las atentas invitaciones recordándoles que comiencen a trabajar en su presupuesto que va a hacerse efectivo en el próximo ejercicio fiscal en el 2023. Y luego ahí por marzo, abril, mayo, ya les piden que remitan a la unidad del presupuesto de cada entidad, que remitan su presupuesto para que éste lo integre. Y al compilar y al integrar el presupuesto de un ministerio, de un organismo, etcétera, entonces lo envían a la unidad de presupuesto de Ministerio de Finanzas Públicas para que ahí se integre, más o menos julio-agosto. Y ya el presidente de la República ya ha dado las órdenes pertinentes al ministro correspondiente y a la unidad de presupuesto para que integren el presupuesto. Y luego, después de discutirlo, entre comillas, los economistas, los especialistas en la materia, pues deciden recortarlo o deciden ampliarlo en determinados rubros, etcétera, etcétera. Pero también tienen que estimar no solo los gastos, sino hay algunas unidades que perciben ingresos. Y entonces estimar esa proyección de ingresos para ver si por lo menos entre los egresos y los ingresos, pues por lo menos más o menos aceptable. Entonces las municipalidades y bueno, en fin, todo lo que hace funcionar la maquinaria del Estado tiene la obligación. Y entonces el presidente, como lo vamos a leer a continuación en su siguiente artículo, artículo 175,
Tomen su resaltador, por favor, su resaltador. Catherine Miselli, buenas tardes. Dice, otras atribuciones del Congreso, artículo 171. Yo ahorita les estoy dando el procedimiento, breve, por supuesto. Corresponde también al Congreso, literal B, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, o sea, 30 días antes. Es decir que en octubre, a finales de octubre, debe de estar aprobado el nuevo presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Y a quien le corresponde la aprobación de ese presupuesto de ingresos y egresos es al Congreso de la República. Y a quien le es otro mecanismo, si ustedes quieren, de control interórgano, porque a quien le corresponde integrar el presupuesto de ingresos y enviarlo al Congreso es al Ejecutivo. Otro ejemplo de control interórgano, control político entre. O sea, hay tantos ejemplos que vamos a ir descubriendo y que ustedes ya van a tener la facilidad de decir, pues aquí, porque el presupuesto dice, bueno, son 100,000 millones de quetzales los que voy a necesitar para funcionar el próximo año. Pero también en ese presupuesto deben de ir las fuentes de ingreso que tiene el Estado para tratar de lograr a través de los impuestos de todos los guatemaltecos llegar a esa meta. Y por eso hay una superintendencia de administración tributaria que es la encargada de, en un plano específico, de la recaudación de esos ingresos para tratar de llegar al techo máximo que se proyectó por parte del Ejecutivo. Pero lo que ha sucedido en años anteriores y en el primer año de gobierno del actual presidente es que el anterior mandatario, el anterior gobernante, no se le aprobó el nuevo presupuesto presentado al legislativo para que fuera autorizado a finales de octubre, porque tiene que estar aprobado el presupuesto 30 días antes. Y si ese presupuesto no es aprobado, de acuerdo con la ley del presupuesto, va a regir para el siguiente ejercicio fiscal el presupuesto anterior, el que estaba vigente. Así de sencillo. O sea, es un amarre. Por eso les digo, y siempre les voy a insistir, que si el Congreso de la República supieran los diputados el poder de control y fiscalización que tienen en relación a los otros organismos del Estado, no se prestaría a ser manoseados ni a ser cooptados, no, cumplan, así como dice el artículo 171 en la literal A. Corresponde también al Congreso decretar, reformar y derogar las leyes. Eso es su quehacer esencial. El Congreso debería estar preocupado por decir, bueno, muchachos, ¿cuántas leyes hacen falta para que nosotros las desarrollemos y las pongamos en discusión en el Pleno y posteriormente se lo mandemos al presidente para que las sanciones, las promulgue y las publique y que ya sea leyes de carácter general? Dice un diputado,
honorable Pleno, honorable Junta Directiva, señora Presidenta, la ley propiedad de las aguas. Ay, no. Y todos los demás se le quedan viendo así. Mira, mano, ahí te estás metiendo a camisa de 11 varas, vos. Esa ley mejor no la toquemos. La ley de competitividad, otro. No, mano, no. O sea, hay varias leyes. La ley de regionalización, la ley de los consejos. O sea, hay muchas leyes que no se han desarrollado. ¿Por qué? Por intereses mezquinos de la gente económicamente dominante que se domina CACIF. A ellos no les interesa. A ellos no les interesa que esas leyes se regulen, porque si hay una ley propiedad de las aguas, entonces el agua va a ser propiedad estatal, pero también, y aquellos que desvían los ríos, y aquellos que desvían los lagos, y que, o sea, hay responsabilidad en ello, pues. Entonces no les conviene. No les conviene. Entonces, mejor se hacen los locos y los callan y ya estuvo. Entonces, artículo 171, literal B. Por supuesto, a las hidroeléctricas nunca les va a convenir, ¿verdad? ¿Ya? Nunca les va a convenir. Corresponde también al Congreso, B, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto, porque es un proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación. Imagínense, 3 meses antes. 3 meses. Quitémosle octubre, septiembre. Quitémosle después agosto, septiembre, julio. O sea, en junio el Ejecutivo, en el mes de junio, el Ejecutivo ya debe tener compilado todo el presupuesto de ingresos y egresos y enviarlo al Congreso de la República en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, un poquito más, 90 días. No, 120 días, son 4 meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí. Sí, en julio todavía tiene el Ejecutivo que el chance de enviarlo al Legislativo para que ellos comiencen a estudiar y el Congreso ahí viene. Miren, muchacha, ¿por qué la Procuraduría General de la Nación está pidiendo 20 millones más de quetzales? ¿En qué? Mandan a llamar al procurador, a todos, mire, explíquenos financiero, ¿por qué quieren ustedes más, 20 millones más al presupuesto? Si han estado trabajando durante todos estos años ¿por qué quieren? Y ellos tienen que dar, no, señor, no, quitémoslo, eliminemos. Y el Congreso tiene la facultad, con el voto de las 2/3 partes, de recortar presupuestos. Hay muchas ONG, organizaciones no gubernamentales, que cumplen un cometido específico como de educación o de salud o de empoderamiento para el género femenino, de protección a la niñez, etcétera, que reciben fondos del Estado, pero que aparte reciben por parte de los países donantes ya su mantenimiento, pues. Y entonces todas aquellas, óigase bien, todas aquellas instituciones que reciben fondos del Estado deben de ser fiscalizados. Por eso estamos hablando de los instrumentos económicos. No los he mencionado todavía. Solo les estoy explicando el procedimiento a seguir. Si al momento de iniciarse el año fiscal, que comienza el 1 de enero, el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Por favor, esa literal B, mastíquenmela bien, por favor, subrayenla bien, así como yo la tengo subrayadita, porque ahora sí. Y el literal C, para
hasta lo tengo de otro color, para que les quede claro. Otra de las atribuciones del Congreso es decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación. Solo voy a apagar el teléfono. Discúlpenme. Hoy dejé cargando. Disculpe, estoy dando clases. Llamo después. Discúlpenme. Es que lo estaba cargando, no lo tenía en la mano, pero ahora sí. Entonces, vean cómo este artículo está realmente bien amarradito. Vayámonos a la literal D. Siempre del mismo artículo 171. Aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la Contraloría de Cuentas. Aquí ya me voy a meter a una institución que es ejemplo de control económico. El detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. Esos 4 incisos, 3, aprobar, literal B, decretar y aprobar o improbar anualmente, esos artículos nos llevan a ejemplificar cuáles son esos instrumentos económicos. De ahí saltamos entonces al artículo 232 de la Constitución, que habla del primer ejemplo de control económico. Régimen de control y fiscalización. Y ahí surge la famosa Contraloría General de Cuentas. Esa es la misión que tiene que jugar dentro del juego del presupuesto la Contraloría. 232, subrayen. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, o sea, es una técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, es decir, de todas las municipalidades, 341 municipalidades, entidades descentralizadas y autónomas, así como la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el INDE, el IX, el Superintendencia de Bancos, el Banco, etcétera, etcétera, etcétera. Así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Los bomberos municipales o los bomberos voluntarios también, si reciben una inyección del Estado, tienen la obligación de ser fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier persona por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización y funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley, pero para eso es la ley del presupuesto. Y luego ya nos metemos a interioridades de la elección del Contralor. Les voy a leer el 333 solo para que tengan ustedes idea. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo por un periodo de 4 años por el Congreso de la República por mayoría absoluta de diputados. Absoluta, la mitad más 1. Son 160 diputados con 81 votos. 160, 80, más 1, 81, mayoría absoluta. Por el Congreso de la República, por mayoría absoluta que conforman dicho organismo. Solo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año.
Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. Aquí ya se dio el caso de que el licenciado Carlos Mencos fue reelecto, pero dejó un periodo de por medio. O sea, se prohíbe la reelección continua, pero si se deja un periodo o dos y después participa, en ese caso, Carlos Menco creo que actualmente es diputado por el departamento de Escuintla, ¿ya? Y entonces él fue electo 2 veces Contralor General de Cuentas, ¿verdad? El Congreso de la República hará la elección a que se refiere este artículo de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresa. Para la elección de candidatos se requerirá el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de dicha comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. 234. El Contralor General de Cuentas será el jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de 40 años, guatemalteco. Aquí hay un requisito. Mayor de 40 años, guatemalteco. Aquí deja abierta la puerta para que cualquier naturalizado pueda optar al cargo de Contralor. Contador público y auditor de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicios pendientes en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos 10 años, ¿ya? El Contralor General de Cuentas tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la Contraloría y para nombrar interventores en los asuntos de su competencia, todo ello conforme a la ley del servicio civil. Contra los actos y las resoluciones de la Contraloría General de Cuentas proceden los recursos judiciales y administrativos que señala la ley. Los recursos judiciales, pues la revocatoria, la nulidad, la apelación, la casación, inclusive el amparo, ¿ya? Y los administrativos, pues la revocatoria y la reposición. Vamos a hablar un poquito de por qué la Contraloría no ejerce su papel como debería de ser. Realmente a quien le compete fiscalizar el buen uso de los recursos o el buen manejo de los recursos del Estado es a la Contraloría General de Cuentas. Desgraciadamente, como es otra institución politizada y como es otra constitución cooptada por los poderes oscuros del país, pues no mueven un dedo por hacer los hallazgos necesarios y denunciarlos al Ministerio Público. La mayor parte de funcionarios y entidades que son las que más abusan del mal manejo de su presupuesto son los municipios. Porque el alcalde, desgraciadamente, cree que es la autoridad máxima del municipio y a él le dan todo el poder y él hace, deshace y a veces apenas sabe leer y escribir el alcalde en algunas comunidades. Una municipalidad de cuarta o de tercera categoría apenas sabe leer y escribir. Y por eso es que toman fondos de una partida y la ponen en otra y bueno, ya lo volvieron negocio, al extremo que ha habido alcaldes que se reeligen 1, 2, 3, 4, 5 veces y realmente nunca se ve que hagan obra, realmente que hagan obra para las grandes mayorías. Lo que hacen son maquillajes. Si hablamos de aquí de Misco,
Lo que hacen es el Boulevard Central y hacer un caminamiento. O sea, no, entrémosle al problema de la seguridad. Así es, Ian Alejandro, es lamentable que el Contralor General de Cuentas, que tiene una categoría constitucional en su función, no tenga el carácter suficiente para hacer los señalamientos y los hallazgos y ponerlos en conocimiento. Solo un caso les voy a poner que es conocido de todos: el libramiento de Chimaltenango. Ni bien se había inaugurado la obra, ya a los 3, 4 días se había despeñado buena parte. ¿Qué pasó con esa denuncia? El caso Obredech, o sea, ¿qué pasó? Ian Alejandro, dime. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. No, yo tuve una vez de cerca cómo hacían una como auditoría. Yo me daba cuenta que yo veía el precio de la factura y la verdad es que el precio sobrepasaba el valor de los productos que se habían comprado, y lo que importaba ahí era que estuviera la factura, pues chicas, hasta una factura de pizza iba en esa babosa. Sí. O sea, pasa. Así es. Desafortunadamente, la Contraloría nombra en cada institución una serie de auditores que van precisamente a tratar de fiscalizar el destino de los recursos que están recibiendo del Estado dentro del presupuesto, y si estos están siendo utilizados en el rubro y en el renglón que efectivamente fueron presupuestados. Pero lamentablemente, y hay que decir la verdad, muchos auditores son padres de familia, son jóvenes, y luego encuentran ciertos hallazgos y llaman al consejo, se reúnen con el consejo municipal y ahí mismo lo comienzan a amenazar y lo comienzan a asustar, a meterle miedo y todo, y entonces el otro tiene una deuda porque acaba de adquirir su casa nueva, acaba de comprar un vehículo y él necesita el trabajo. Entonces se terminan haciendo los locos, pero el gran daño que hacen es no hacer los señalamientos en su momento, porque después, cuando son trasladados de lugar a otros lares, llega otro auditor y ese sí no se anda con cuentos, no tiene compromisos con nada y hace los señalamientos, ¿ya? En la planilla de jugadores de México, sí, correcto. Y no solo ahí. Licenciado, usted vio ese chiste que se echaron que decía planilla de trabajadores municipales y aparecían los jugadores del equipo de fútbol. O sea, lamentable. ¿Y la fiscalización dónde estuvo? Y dicen que las cuentas claras, pero ni modo, solo porque el papel dice que se dio ese dinero, pero no. Es que ese es el problema. Pero pasa en todas. ¿Por qué creen que da tristeza lo que voy a decir ahorita? Porque fueron mis alumnos, los dos fueron mis alumnos, el doctor Estuardo Galvez y Murphy Pais fueron mis alumnos en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, pero ahora pues su situación es complicada, pues, porque están ligados a proceso y están retenidos en un lugar para privación de libertad preventiva. Pues es triste. Y el mejor tesoro que pueden tener ustedes, cada uno de ustedes, recuerden esto, es su libertad. Su libertad. Eso no tiene precio alguno. Nunca, nunca en su vida, como estudiantes, como personas, traten de correr el riesgo de perder su libertad. Pierdan su libertad, señores, arrastran a toda su familia. Y después, amigos, no hay. Te dejan solo y te abandonan y mira cómo salís. No hay dinero que valga la pena. Es mejor ganarlo, sí, de a poquito, que salga para los frijolitos, darle gracias a Dios, pero con la frente levantada. Eso es lo importante, ¿ya? Eso es lo importante. Se meten a cosas
incorrectas, señores, lo más seguro es que van a vivir bien 3, 4 años, pero ya al 5.º año ya comienza la perseguidora, el mismo miedo, ya comienza el temor, a esconderse, a trasladarse, o sea, y eso no es vida. Ojo con eso. Entonces, Ian Alejandro tiene razón. Desgraciadamente, el ente encargado de fiscalizar esos ingresos y egresos del presupuesto no cumple la misión para la que fue. En todo lo que va de este gobierno, yo no he oído hablar al Contralor General de Cuentas. Calladito, calladito, calladito. ¿Estarán trabajando? No lo sé, ¿ya? Pero sí da tristeza que no cumplan la normativa constitucional. Ese es el primer ejemplo de control económico. Proteger a la Constitución vigilando que el presupuesto que se le da a la Universidad de San Carlos sea invertido en los rubros y en las partidas para las que fueron. Hay algunos ingresos privativos que se llaman fondos privativos. Por ejemplo, si hablamos de nuestra facultad, ustedes cuando vayan a hacer o hacen su examen de retrasada, de recuperación, deben de pagar no sé si 10 o 15 quetzales por un examen de recuperación. Ese es un fondo privativo que la facultad puede manejar a su sabor y antojo. Está obligada a reportarlo, por supuesto, al final del ejercicio en un informe dentro de los 6 meses siguientes. Pero las escuelas de vacaciones es otro negociazo que tienen las facultades, ¿ya? Esos son fondos privativos que se manejan, ¿ya? Ahí no tiene que ver la Contraloría General de Cuentas porque son fondos privativos. Por ejemplo, las multas que imponen los policías de Metra o las multas que imponen los tribunales a las personas, esos son fondos privativos. Cuando se interpone una acción de amparo y esta acción de amparo, el amparo es declarado sin lugar, pues la multa es de 500 a 1,000 quetzales al notario que está auxiliando ese amparo. Entonces hay una infinidad de notarios que están endeudados con la Corte de Constitucionalidad por más de 100,000, 120,000 quetzales. Salió la publicación en Diario Oficial que debían más de multas de 100 amparos, de 90 amparos, pero no los hacen efectivos. No lo hacen efectivo. ¿Por qué razón? No puedo decirles. No puedo decirles por qué. Pero ahí hay un dinero que bien puede ser recuperado. Entonces, el abogado, cuando va a participar en el cargo de una elección y le piden su finiquito, inmediatamente tiene que ir corriendo ahí a la Corte de Constitucionalidad e indagar, mire, yo tengo alguna multa y todo. Pues mire, le aparecen 2 multas de 1,000 que denme el recibo, los voy a cancelar y me tiene una constancia que hay finiquito. Entonces, el primer instrumento económico que sirve para proteger a la Constitución es la Contraloría General de Cuentas. Ya vimos que desafortunadamente no cumple con el cometido que se le ha encomendado, el régimen de control y fiscalización. El segundo ejemplo, está en su Constitución también, es el régimen financiero. Artículo 237, que es una buena parte de lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Dice el artículo, subrayenlo por favor. Yo les dije que con este tema de la defensa de la Constitución
íbamos a ir desglosando la mayor parte de la parte orgánica de la Constitución para irla masticando de a poquito. 237, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversión por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática, es decir, todas las instituciones del Estado y de las entidades descentralizadas por mandato constitucional deben de tener una oficinita que se llame unidad del presupuesto. Porque desde enero comienzan a trabajar para que en junio mandárselo al Ministerio de Finanzas y en julio lo revisa el presidente y lo manda al Congreso para que antes del 30 de noviembre el ya discutido por el Congreso sea aprobado. Si no es aprobado, va a regir el presupuesto de ingresos del ejercicio anterior. Entonces, la unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Es decir, esa es la idea. Pero por el desconocimiento que se tiene de muchos funcionarios, son temerosos de que vayan a encontrar hallazgos en ciertas contrataciones o ciertas erogaciones. Entonces, ¿qué hacen? Que de su 100% que tienen que distribuir de su presupuesto, a estas alturas, algunos me atrevería a decir, yo no soy economista, ni soy contador público, ni soy administrador de empresas, pero si algunos de los presentes que sí sabe de ciencias económicas, me gustaría que nos hiciera el favor de ayudarnos a aclarar. A estas alturas, que apenas vamos enero, febrero, marzo, casi concluyendo 3 meses, yo me atrevería a decir que algunas unidades del Estado, algunas instituciones del Estado, mínimo de su presupuesto que estimaron del 100%, apenas llegarán a cubrir un 10%. Apenas llegarán a cubrir un 10%. Y de ese 10%, todo se va en operativos, es decir, en salarios, en prestaciones, ¿ya? De ejecución, ojalá y hubiese algún contador, algún administrador, algún economista, para que con su intervención nos apoyara más en ese concepto. De verdad que lo agradecería. Sigamos. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus ingresos, sus egresos. Vean esto, los organismos del Estado, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento e integración al presupuesto general. Y además estarán sujetos a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado. La ley podrá establecer otros casos de dependencias del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse de forma privativa para asegurar su eficiencia. Y aquí es donde se han aprovechado mucho, como la Municipalidad de Guatemala, Empagua, el Transmetro, el Transurbano. ¿Por qué? Porque han creado fideicomisos a los cuales la Contraloría no puede ingresar a revisar. ¿Por qué razón? Desconozco.
Si es falta de carácter o porque los tienen maniatados, no lo sé. Pero, ¿alguien sabe cuál es el ingreso diario que la Transmetro lleva, o los gastos diarios de Transmetro o de Transurbano o de Empagua, ¿no? Eso lo creó Arzú de tal manera que se blindó y ningún Contralor General de Cuentas ha podido ingresar a esos fideicomisos, ¿ya? El incumplimiento de la presente disposición es punible y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección funcionen las dependencias. No podrán incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado gastos confidenciales. Afortunadamente, ahorita eso ya casi desapareció. O gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Por ahí me mandaron un correo, un video, en donde al tomar posesión el presidente le compró a cada uno de sus hijos un apartamento en la zona 15 con el valor de $233,000 a cada uno, en uno de los mejores edificios de ahí de Vista Hermosa 1, ¿verdad? Al nomás ingresar al ejercicio de la presidencia. ¿Qué ha hecho al respecto la Contraloría? Nada. No podrán incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado gastos de confidenciales. Antes los presidentes tenían gastos confidenciales, ahora ya están eliminados, o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y su ejecución analítica son documentos públicos accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá que copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica y en las bibliotecas de las universidades del país. En igual forma deberán proceder los otros organismos del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto propio. Incurrirá en responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o dificulte la consulta. Los organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los mismos, debidamente auditados por la Contraloría General de Cuentas, situación que no se cumple. Dicha publicación deberá hacerse en el diario oficial dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal. La ley orgánica del presupuesto regulará, y ahí está, eso ya no se los voy a leer tampoco. Les voy a leer solo el principio de legalidad, subrayen el 239, por lo menos el primer párrafo. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, específicamente las siguientes, y ahí están. Eso ustedes lo van a desarrollar en su derecho tributario. Otro artículo importante es el 241, solo el primer párrafo, por lo menos. El organismo ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República la rendición de cuentas del Estado. O sea, es obligación del Estado que por lo menos una vez, ya sabemos que son 2 veces, pero por lo menos una vez rinda cuentas otro control político interórgano. Por último, el artículo 243, subráyenlo por favor. El sistema tributario deberá ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna.
Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es grabado 2 o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación al ser promulgada la presente Constitución deberán eliminarse progresivamente para no dañar al físico. Si hay algún contador que nos explique eso, por favor. Si hay algún perito contador. Lo que sí les puedo decir en nuestro caso de abogados y notarios es, viene un documento proveniente del extranjero. Viene un mandato especial. El tío o la tía le manda a su sobrina, ella radica en California, radica en cualquiera de los estados, y le manda un mandato especial para vender a su sobrino, a su hermano, a su papá, a su mamá. Si fue con un notario guatemalteco que lo hizo ella allá en los Estados Unidos, ese mandato especial con representación para vender no tiene necesidad de venir apostillado. ¿Por qué? Porque nosotros, los notarios, estamos facultados para poder cartular, es decir, autorizar instrumentos públicos dentro y fuera del país, así sea en la China, en Australia, en Canadá, en cualquier parte, siempre y cuando estemos hábiles y estemos vigentes con nuestra cuota anual en el colegio. Es decir, somos notarios hábiles en el ejercicio y somos notarios activos porque estamos al día con nuestra cuota anual de colegiatura. Bien. Entonces, si un notario guatemalteco autoriza en una hoja de papel bond un mandato especial de una señora, un señor, un joven allá en Los Ángeles, dándole a un su pariente acá para que pueda vender una propiedad, pues yo, fulano de tal, me identifico con el documento de identificación personal 1900 tal, 80.520, 0101, pedido por registro, encontrándome en el pleno goce de mis facultades, por este acto otorgo un mandato especial con representación a mi hermano fulano de tal, quien se identifica con el DPI tal y tal y tal, para que en mi nombre y representación pueda vender un inmueble de mi propiedad que está inscrito en el registro de la propiedad número 1, folio 1 del libro 1 de Guatemala, en el precio, forma y condiciones que más estime convenientes, dando por bien hecho todas las gestiones que con ese fin realice mi mandatario. Punto. Lo firmo, lo autoriza el notario y ese lo mando en una hoja de papel. Ya acá el notario que lo recibe lo va a protocolar porque es un documento proveniente del extranjero. Saquen su ley del organismo judicial, por favor. Váyanse al artículo 38. Y dice en el artículo, documentos provenientes del extranjero. Requisitos de documentos. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero este no es el caso. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español. Protocolación. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceden a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolados. Bueno. Están las obligaciones notariales, el impuesto. Y a eso voy, al impuesto. Como es un mandato especial, según la ley del papel especial para protocolos y timbres fiscales, el mandato especial grava un impuesto fiscal, timbre fiscal de 2 quetzales. 38 de la LOG, así es. 38, 39, 40, 41, 42, está bien. Era solo la idea. Tributa 2 quetzales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a protocolar, ese documento, ese mandato especial, yo al documento que viene del extranjero, en el original, le pongo 4 timbres de a 50 len. Y cuando estoy protocolando,
tengo que hacer constar. El presente mandato original causa un impuesto fiscal de 2 quetzales, los cuales fueron satisfechos en el documento original por medio de 4 timbres fiscales de 50 centavos de quetzal con la numeración comprendida del 1.690.520 al 1.600.523. No sé. Cuando voy a extender el testimonio especial como notario de eso, ya no tributo otra vez los 4 quetzales, sino lo que hago es hacer constar. Se hace constar que el impuesto fiscal de 2 quetzales fue satisfecho en el documento original por medio de 4 timbres fiscales del valor con la numeración, y vuelvo a repetir los números que tenían los 4 timbres. Ese es doble. Hay algunos usuarios que no lo saben y le vuelven a colocar otros 4 timbres. Ahí hay doble tributación. ¿Hay algún? Sí, ya ahí son las multas. A un tributo confiscatorio ya es una multa, ¿verdad? O que sin qué ni para qué vas a pagar tu impuesto de circulación del vehículo, de tu vehículo actual, pero resulta que el anterior que vendiste desde hace 3 años. Resulta que al que se lo vendiste, como fue tu cuate, no pagó la calcomanía del 2021, 2020 y 2019. Entonces no te permiten pagar porque hay un impuesto ahí, un omiso que tenés que poner al día. Primero eso para que te cobren tu impuesto. Sigan, Alejandro. Sí, licenciado, no, al menos en carácter de empresas, pues, sí. De empresas, esto del principio de capacidad de pago, pues inicialmente cuando se paga la deuda se debe garantizar que la empresa pues puede pagar esa deuda, porque incluso la Constitución defiende a las empresas claro, en un sentido de que el Estado debe garantizar a las empresas o a los empresarios la formulación de empresas. Entonces, si les cobran un impuesto que no pueden pagar, estarían matando a la empresa, ¿verdad? Y sí, en este sentido, pero creo que crean esto y la doble tributación, porque las empresas que ya están al 12% ya generan crédito fiscal. Entonces, si duplican, tendrían mayor ganancia con eso. Correcto. Fíjese que en los procesos sucesorios intestados o testamentarios, ojo, pan para su matate, en los procesos sucesorios intestados o testamentarios, que es el mismo trámite, la diferencia entre un intestado y un testamentario es que en el testamentario se sabe quiénes son los herederos instituidos. Fulano, sutano, mis hijos, en el testamento. Mientras que en el intestado pueden aparecer todos los hijos habidos y por haber y todos los parientes que se crean con derecho a la sucesión de la persona fallecida, del causante. Regularmente, y claro, las pobres familias, las pobres personas no saben. Resulta que falleció el papá, el cabeza de familia de una familia, el papá o la mamá, y el inmueble. Voy a poner el ejemplo sencillo, porque es lo mismo para 1 o 2, si así tuviera 1, 2 o 10 casas. Muere el señor, pero no testó, no hizo testamento, porque fue repentino. Él sí pensaba arreglarle en vida a sus hijos, distribuirle, pero ya no le dio tiempo. Regularmente así pasa. Entonces, como son muchos, son 6 hermanos y algunos que no se llevan bien, y pasó el tiempo. Han pasado ya 2 años del fallecimiento de papá y no han arreglado nada. Entonces, uno de los 6 hermanos, preocupado de que no se ve que alguien tome acción, fue a consultar al notario y le dijo, fíjese que mi papá hace 2 años falleció, o mi mamá. Si el notario sabe y es consciente, le dice lo siguiente: mire, la ley de herencias, legados y donaciones, en el artículo 37 establece que, ocurrido el evento del fallecimiento del propietario de un inmueble, los interesados tienen la obligación de
radicar el proceso sucesorio intestado o testamentario dentro de los 6 meses siguientes de acaecido el fallecimiento. Y si la persona que falleció en el extranjero, dentro del año siguiente. Pero eso nadie lo sabe, ni los mismos notarios, son pocos los que saben. ¿Y qué pasa? Ya lleva 2 años. Hay quienes llevan 20 años, 25. Entonces lo primero que cuando llegan a mi oficina digo, mire, ¿hace cuánto dice que falleció? Pues fue en el año 2000. Pues lleva 22 años de multas, recargos, intereses y moras. ¿Pero por qué, Lic? Le saco la ley. Mire, aquí dice la ley TACAT, ustedes debieron haber radicado el artículo 37, Armando García, 37 de la ley de herencias, legados y donaciones. Ahí está claro, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se sufre todo ese proceso y se remite el expediente de herencias para su liquidación, ahí viene el impuesto sobre el valor que hizo el valuador, más la multa del 100%. El decreto es el 431. Muy bien, Ian Alejandro, me encanta. ¿Ya? La multa es del 100%, o sea, el impuesto fue de, por decir, es algo, de 10,000 quetzales. Multa, 10,000 quetzales. Y a partir del año 2000 para acá, hay que cobrar intereses, recargos y moras. Total de que en lugar de pagar solo 10,000, se le convirtió en 38,000. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Los que sabemos un poquito, no todo, paguemos el impuesto. Por lo menos los 10,000 paguémoslo. Y los otros 28,000, pidámosle exoneración al presidente de la República. ¿Ya? Pidámosle exoneración al presidente de la República, porque el presidente de la República, dentro de sus funciones, ahí, si ustedes van del 203, ¿ya? Del 182, ¿ya? Entonces, funciones. Sancionar primero, dictar las disposiciones, presentar iniciativas, ejercer derechos, presentar anualmente, someter, convocar, coordinar, presidir, mantener, dirigir, recibir, administrar, exonerar. Ahí está. Artículo 183, literal R. Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Entonces, esa es una facultad del presidente. Vayámonos. ¿Quién quita que? Y el presidente puede exonerar hasta un 90%. O a veces no le exonera. Es cuestión solo de chispa del notario director. Pero bueno, síntesis, porque ya me pasé de la hora, ya me pasé hora con 15. 2 son los instrumentos económicos que protegen a la Constitución de la violación. El control de fiscalización, régimen de control y fiscalización a cargo del Contralor General de la Nación, y el régimen financiero, que no es ni más ni menos que la ley del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Esos son 2 instrumentos de carácter económico, que también nos sirven como controles interórganos entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Dudas, preguntas? ¿O está todo claro? ¿Todo claro? Verónica, dime. Licenciado, yo tengo una pregunta, pero no es con relación a este tema. Dime. ¿Usted sería tan amable de ayudarme en la pregunta 30 del laboratorio 9? Respuestas, por favor.
De acuerdo a las normas de derecho internacional privado, ¿cómo se regula el estatuto personal? Eso está en la ley del organismo judicial, me parece que está en el artículo 24, licenciado. 24, gracias, mija linda. 24, estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Complacida, Verónica. Gracias, licenciado. Kevin, para servirte. Kevin, dime. Buenas tardes, Lick. ¿Será que me podría ayudar con la pregunta 16 y 17 del laboratorio 12? Con mucho gusto. 16 y 17 del laboratorio 12. 16 y 17 dice, es nombrado por el Contralor, quiero respuestas, es nombrado por el Contralor General de Cuentas y tiene bajo su responsabilidad las dependencias siguientes: Dirección de Auditoría al sector Salud y Seguridad Social, Dirección de Auditoría al sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes, Dirección de Auditoría al sector Defensa, Seguridad y Justicia, entre otras. ¿Cuál es la respuesta? El subcontralor de calidad de gastos está en el artículo 7. Muchísimas gracias. Voy con el 17. Es nombrado por el Contralor General de Cuentas y tiene bajo su responsabilidad las dependencias siguientes: Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Recursos Humanos, etcétera. ¿Qué respuesta es? También tengo yo subcontralor administrativo y está en el siguiente artículo. Muchísimas gracias. Ahí Sí, están tus respuestas. Gracias. Sí, es que tenía esas respuestas, solo quería verificar, pero bueno, gracias, Lick. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Hoy que es lunes, viernes. Viernes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Igualmente, Lick. Gracias, Feliz fin de semana. Gracias, igualmente, feliz fin de semana. Dios nos presta la vida. Gracias, Lick. Feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas Feliz tarde, tardes. licenciado. Buenas tardes.